Hola a todos, espero que estén muy bien. Por aquí su profesora Andrea Guedes de Comunicación Oral. Un placer estar de nuevo con ustedes. Sé que están viendo este video de forma diferida. Este video fue grabado para ustedes y en él vamos a ver la primera parte de la unidad 5 que tiene que ver con la intervención en los medios, específicamente lo que concierne a ese medio de comunicación tan importante y que para mí es el mejor, que es la radio. Igualmente, después vamos a continuar con esta unidad, con la parte 2 de la intervención en los medios, que tiene que ver con la televisión, que también es un medio hermosísimo e importantísimo dentro de los medios de comunicación social masivos, pero el día de hoy vamos a hablar de la radio. Vamos a pasearnos un poco por su historia, vamos a hablar de la radio en la actualidad y de las nuevas formas de hacer radio, como es esa nueva versión que seguramente ustedes producen o incluso consumen, que es el tema del podcast y todas las variaciones de productos de audio que existen hoy en día. Para comenzar, voy a compartir la pantalla, voy a apagar aquí mi cámara y comenzamos. Aquí ya vemos la presentación, unidad 5, la intervención en los medios, parte 1. Vamos a pasar a la siguiente lámina, se especifica que vamos a hablar de la radio y aquí encontramos una imagen que para ustedes seguramente será algo pues muy remoto o muy antiguo y que para otros no tanto, que no son más que los aparatos por los cuales se transmitía la radio apenas fue inventada y apenas apareció en el mundo de la comunicación social. Esto era una radio hace unos cuantos años. En la siguiente empezamos a hablar un poco de la historia de la radio. Yo aquí la verdad es que no me quiero detener demasiado. Voy a ir muy por encima. De todas maneras, ustedes tienen acceso a esta presentación desde el inicio del semestre. Se encuentra en la página web de la materia, en módulo 7, en la sección de documentos. Y por lo tanto no me quiero detener demasiado allí. Fíjense que les coloco una evolución cronológica de, además, los nombres más importantes que ustedes deben conocer. Aquí les coloco a Hertz, obviamente de él o de su nombre es que proviene el nombre de las ondas hertzianas, que son las ondas que utiliza la radio para transmitir las ondas radiofónicas. Fíjense que se los coloco acá. Les sigo colocando nombres importantes que van a escuchar a lo largo de la carrera, desde toda la carrera de comunicación social e inclusive obviamente las personas que decidan irse por el mundo audiovisual pues tendrán que recordar a Marconi, tendrán que recordar a Hertz, a Popov, a estos nombres que yo les coloco en estas láminas y a quien se considera el padre de la radio o el inventor de la radio, fíjense que se los pongo acá, que es a Marconi, es italiano, ingeniero eléctrico, que es el primero en encontrar a las teorías Hertz una aplicación práctica. Es decir, él no inventó las ondas, tampoco inventó la teoría, pero le encontró la forma de llevarlo a la práctica, que fue a través de esa gran invención que hoy conocemos como la radio. Obviamente esto genera muchísima controversia, yo creo que pasa con todos los inventos, si realmente fue él, si en realidad no, si fue un precursor, si se robó la idea, si no, esto suele suceder, pero lo cierto es que hoy se conoce a Marconi como el gran creador o el padre de la radio, como la conocemos hoy, y a Hertz, por supuesto, no se le quita importancia porque, como le mencioné, las ondas hertzianas llevan ese nombre por su apellido. Aquí además está pues un poco dentro de la evolución de la radio, se comenzó haciendo transmisiones marítimas, lo primero que tuvo radio fueron las embarcaciones que tienen que ver con transmisiones marítimas para poder comunicarse entre una nave y otra o de repente comunicar a una nave que salía o que zarpaba con tierra y esas comunicaciones de ese estilo. Después además, fíjense que aquí les pongo que muchos años más tarde fue que los buques navegaban equipados con un transmisor inalámbrico que era considerado la radio, ¿no? Y además era codificado en Morse, ni siquiera es que podías enviar mensajes como tal en el vocabulario o en el lenguaje que nosotros conocemos hoy. Aquí les coloco otra imagen que llama muchísimo la atención con algunos aparatos de radio. En esta les coloco pues que fue en la Nochebuena de 1906 cuando Reginald Aubrey Fessenden fue quien realizó mediante una antena, imagínense lo difícil que era, de 128 metros de altura que tenía instalada la compañía National Electric Signaling y era una felicitación de Navidad con una música de fondo
muy corta, muy breve, habrá durado unos segundos y fíjense todo lo que se necesitaba para ese saludo de Nochebuena, que fue la primera gran emisión radiofónica seguramente escuchada por un grupo mínimo de personas. Después les coloco acá otros hitos importantes. Aquí también les pongo pues cuál fue ese primer aparato de radio, después pasamos a la radio galena, cómo se manejaba eso, no era posible cambiar el dial, es decir, únicamente te podías conectar a una transmisión única y solo escuchar lo que existía allí, es decir, no es que había muchos canales o varios tipos o varias programación que tú pudieses elegir, sino simplemente una única transmisión. Aquí además también les coloco pues otro aparato, esto se ve muy vintage. Aquí hablamos también del primer receptor que ya te podía tener cambio de frecuencia y quién fue el precursor de esta idea. También les pongo que había pues un botón en el que se podía girar y buscar las distintas emisoras de radio. Después se pasó a la radio portátil. Ya podías, sobre todo en los carros, en los automóviles, pues tener una radio o si no llevarla contigo, pero en realidad no era tan portátil porque fíjense, pesaba 10 kilogramos, tampoco es que podías llevarla en el bolso o en el bolsillo, y además costaba unos $180, es decir, no era tan accesible para las personas en aquel momento. Y acá vemos lo que les comentaba hace unos segundos, las radios para los automóviles. Aquí vemos la primera vez que esto sucedió o a quién se le inventó. Fíjense que fue un muchacho en Filadelfia. Hoy no pudiésemos imaginarnos ir en algún carro o en algún vehículo sin escuchar música o sin tener el acceso a la radio, ¿no? Luego les coloco acá las primeras emisoras de radio, ya cuando empezaron a existir estos lugares de generación de contenido radiofónico y de transmisión masiva. Fíjense que aquí al final les coloco que la que hoy conocemos como la BBC, que para muchos de ustedes seguramente será la referencia principal, el portal de noticias, es decir, la página web de la BBC y de las noticias, o tal vez el canal de televisión, pues fíjense que fue la primera pionera del tema de la transmisión de radio como emisora de radio aquí se los coloco, el año 1922, ya casi hace 100 años, ¿no? Estamos a 99 años, ya estamos en el 2021, que se fundó en Londres la British Broadcasting Corporation, también conocida como la BBC. De todas maneras hubo precedentes, fíjense que aquí arriba les coloco Estados Unidos. Aquí pueden ver una imagen de lo que significaba en ese momento, miren el aparataje que se necesitaba. Hoy en los estudios de radio podemos ver de repente la consola, pero también hemos visto estudios de radio en los que hay una computadora y ya, y con eso es suficiente, con las computadoras y con los micrófonos. Es decir, no se necesita hoy nada de todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí vemos otra imagen, fíjense cómo se hacía la transmisión con el aparato principal, que está obviamente conectado, que dependía de una serie de equipos electrónicos también. Aquí ahora les hablo de la radio en Venezuela como tal, cuando llega a nuestro país en 1926, gracias a William Phelps, quien fue quien la trajo, al inaugurar una emisora que era de corte comercial que se llamaba Estación Broadcasting Central de Caracas. Los programas eran básicamente adaptaciones radiales de obras literarias, narraciones, diálogos, y esto era muy así en el resto del mundo también. Es decir, el tema de las transmisiones por radio solían ser o lo que eran al principio, que era un saludo de Navidad, un saludo de fin de año, tal vez la Nochebuena, algún discurso del presidente, algo por este estilo, y de resto eran las adaptaciones de obras literarias, es decir, era radioteatro. Básicamente eso era lo que existía en la radio. Aquí les coloco esto que me parece súper importante, que es que la radio se enfrentó en los años 20 con la prensa y en los años 50 y 60 con la televisión. Y fíjense que aún así sigue existiendo. Yo allí agregaría que en la última década, pues también, o a partir de los 90, se empezó a enfrentar a lo que es Internet y por supuesto ahora las nuevas formas de hacer radio que implica
el mundo digital y el mundo de la tecnología asociada al Internet. Eso no ha significado que la radio deje de existir, por el contrario, simplemente es un medio de comunicación que sigue siendo masivo, en el que además el mundo publicitario es sumamente económico como para el alcance que tiene. Ya vamos de todas formas a ver las ventajas de la radio, pero sin duda sigue siendo muy importante, a pesar de que existía la prensa y llegó la radio, pues la prensa no dejó de existir, y después cuando llegó la televisión, ni la prensa ni la radio tampoco dejaron de existir, simplemente hubo nuevas adaptaciones por la creación o la nueva aparición de estos medios de comunicación. Aquí les coloco, fíjense, la imagen es una consola, ya se pueden sentir un poco más familiarizados con lo que empieza a aparecer. Seguramente han visto una consola como esta, si no en fotos. Si tuviésemos acceso al estudio de radio de la universidad, que espero poder estar en él pronto para invitarlos, aunque ya no sean mis alumnos, a que lo conozcan, van a ver una consola parecida a esta. Y aquí les pongo dos frases para de ellas sacar dos reflexiones. La primera es que la radio hoy en la convergencia multimediática, y con esto me quiero referir a las adaptaciones que han tenido que hacer otros medios de comunicación y a las adaptaciones que ha tenido que hacer la radio para poder subsistir y sobrevivir sin arruinar a la otra o sin ser una amenaza para la otra, sino por el contrario, conviviendo entre todas. La convergencia multimediática no es otra cosa que el encuentro de los medios y de muchos medios. ¿A qué me refiero con esto? Pues seguramente, si recuerdan en este momento los programas de radio que hayan escuchado, en ellos hay de repente llamadas telefónicas, o en ellos seguramente se leen al aire en vivo los tweets de las personas que están interactuando mientras escuchan el programa en vivo y envían sus preguntas o envían sus comentarios o piden canciones para que esas sean reproducidas en el programa en vivo. Es decir, el tema de la radio se ha tenido que adaptar a esa convivencia con otros medios de comunicación como, u otros artefactos como la telefonía, como las redes sociales, y eso no es malo, por el contrario, eso ha ayudado a que sea muchísimo más dinámica. Incluso la televisión, nosotros hemos podido ver que DirecTV, que ahora se llama pues Simple TV, tiene canales de televisión en los que no hay un producto visual, sino únicamente se escuchan las emisoras de radio. Y eso habla de la convergencia multimediática y de la necesidad de que, incluso siendo un producto televisivo, pues tú quieras incluir allí ciertos programas o ciertas emisoras y circuitos radiales. Y la segunda, que dice la radio y la era de Internet, tiene que ver con lo que les comentaba hace unos segundos de cómo la radio ha tenido que sobrevivir, y tal vez por el tema del streaming y el gran reto que supone que se haya creado esta forma de streaming. Es decir, yo no quiero o no pude escuchar el programa de las 7 de la mañana porque estaba haciendo X cosa, pero me interesa su contenido. Por lo tanto, el tema del streaming o tal vez la página web de esa emisora se adapta a mi demanda o a mi necesidad y tiene una página web en la que cuelga el programa que fue en vivo a las 7 de la mañana, pero está allí para que yo a las 8 de la noche, cuando llego al trabajo, de la oficina, de estudiar, de lo que sea, y estoy en mi casa y estoy haciendo la cena, entonces yo pueda reproducir ese programa que fue hace casi 12 horas o incluso días atrás y pueda escuchar su contenido que me interesa porque tiene ese formato de streaming. Ese programa probablemente, si se hubiese quedado únicamente con la transmisión en vivo a las 7 de la mañana por la emisora 99.9 FM, pues lo habrán escuchado 100 personas, pero al subir el programa a la página web y tenerlo allí de forma ilimitada, probablemente al mes tenga 15.000 reproducciones. Y eso ha hecho también que la radio sobreviva y por supuesto que crezca muchísimo más y que esos contenidos sean, como les dije, mucho más dinámicos. Aquí vemos otra imagen de otra consola, de un estudio. Vemos además la pantalla con un programa en el que se van reproduciendo las ondas de sonido. Y aquí les coloco otras dos que son la radio y su compromiso con la sociedad y la radio y el teléfono. Con esto de la radio y su compromiso con la sociedad, yo siempre nombro un caso que me viene a la mente con esto, y es cuando ocurrió el deslave de Vargas.
Yo no sé si ustedes lo recuerdan, además hoy ya no se llama Estado Vargas, se llama Estado La Guaira, pero seguramente pues ustedes no lo van a recordar, sus padres probablemente les habrán contado que esto sucedió, pero hace muchos años ocurrió una gran tragedia por el deslave en ese estado. Hubo, pues por supuesto, la inundación se llevó todo, casas, carros, personas, absolutamente todo, y fue una situación bastante caótica, fue un desastre natural que conmocionó al país y al mundo entero. Y en medio de esa crisis, por supuesto, sobrevolaban helicópteros buscando gente, había niños desaparecidos, sin padres, había padres buscando a sus hijos, es decir, había de verdad mucha desinformación, mucho caos. Y en ese momento la radio tuvo un papel fundamental porque se volvió prácticamente durante días un tema de servicio público continuo. Es decir, se necesitan gasas, se necesitan donantes de sangre, se necesita tal. Estamos aquí con la señora fulanita de tal que está buscando a su hija de tal edad, fulanita de tal. Estamos en este momento compartiendo una fotografía a través de tales medios. Es decir, el compromiso social que tuvo la radio y las distintas emisoras, no solamente del Estado Vargas, sino a nivel nacional, cuando eso sucedió, para poder dar solución a los problemas que estaban sucediendo, para poder informar lo que decían las autoridades, para poder contar lo que estaba pasando, cuáles eran las posibles soluciones, la creación de centros de acopio para que las personas se pudieran acercar a donar y ayudar. Es decir, de verdad fue una misión sumamente difícil, pero también sumamente valiosa y heroica que tuvo la radio en ese momento. Obviamente no existían las redes sociales, no existían los medios que conocemos hoy. Creo que también por eso tanto la radio como la televisión obviamente estuvieron muy involucrados, pero además el tema de la radio te permitía transmitir en vivo estando en el lugar sin tener una cámara, sin tener una gran producción, sin tener un estudio, sino simplemente el audio de lo que allí estaba sucediendo. Y el tema del en vivo era muy importante, es decir, no tenías que ir a hacer la entrevista o reportar o grabar y luego llegar al estudio a editar, a subir eso, como en el caso de la televisión, sino que simplemente tú transmitías literalmente al momento. Y eso, en medio de una crisis como esa, fue muy valioso. Otro ejemplo que puedo dar que no es el deslave de Vargas en cuanto a la radio y su compromiso con la sociedad. Yo creo que la ventaja de que las personas con pocos recursos no tienen necesariamente acceso a una suscripción de televisión o no tienen acceso a una suscripción por cable, en el caso de la televisión, o no tienen una computadora, o no tienen internet, o no tienen un servicio de Wi-Fi, pero no necesitan absolutamente nada para escuchar radio más que un dispositivo en el que se transmita la radio. Y eso hace que sea mucho más accesible a las personas de bajos recursos, que por lo tanto implica un compromiso con la sociedad, un compromiso con los más desfavorecidos desde el periodismo y desde la transmisión de información valiosa para estos sectores que no tienen acceso a las ventajas comunicacionales de las que otros podemos gozar. También la radio y el teléfono, fíjense que el ejemplo ya lo di, que es cómo la radio ha permitido tener a un invitado en tu programa que esté del otro lado del mundo, porque haces un contacto vía telefónica, o simplemente tener a un invitado que no se pudo trasladar a la radio, pero que está desde su oficina y te atendió el teléfono y pudiste tener ese contacto con esa persona vía telefónica. Y esto sucede muchísimo. Es más, son menos las ocasiones en las que el invitado se encuentra en la cabina que las ocasiones en las que no está. Y con esto tengo una anécdota que es cuando yo estaba con el tema de los MUNES, me tocó ir a una entrevista con César Miguel Rondón en Éxitos, en Unión Radio, y obviamente estaba muy emocionada por conocer a César, y era la primera vez que lo iba a conocer, hoy ya somos amigos, pero en ese momento, pues obviamente la emoción de ir a hablar del MUI, de que íbamos a ir a la competencia, a representar a Venezuela y tal, y que sea César Miguel Rondón, una figura como él de la radio venezolana, quien nos iba a entrevistar, era muy emocionante. Cuando llegamos a la cabina, pues nos sentamos, nos dieron las instrucciones, nos pusieron los micrófonos, los audífonos y tal, y empieza a hablar César Miguel y a hablar con nosotros y a decirnos las preguntas. Y mi compañero y yo empezamos a voltear a todas partes porque César no estaba allí, es decir, no estaba en el lugar y nosotros teníamos entendido que lo íbamos a ver y que lo íbamos a conocer y que iba a estar allí. Y resulta que eso fue una época en la que él ya no se encontraba en el país
se había ido a Estados Unidos. Además, un tema súper clandestino porque había salido en algún programa del gobierno diciendo X cosa, decían, pues lo habían mencionado y por un tema de persecución y prevención y tal, había salido del país, pero nadie sabía que había salido del país. Y todo el mundo seguía escuchando el programa de las mañanas como si nada. De hecho, nosotros fuimos a la entrevista y se escuchaba como si nada y todo el mundo pensaba que estábamos con César en cabina y en realidad él no se encontraba allí, estaba incluso en otro país. No lo pudimos conocer ese día, lo conocí más adelante, pero sin duda esa ventaja de la radio y el teléfono o esa conexión hizo que el programa pudiese seguir y que absolutamente nadie se enterara de que el ancla no se encontraba en el lugar de siempre. Además, el audio se escuchaba perfectamente, es decir, no fue para nada un impedimento que él no se encontrara en el país en ese momento. Por supuesto, nosotros súper decepcionados porque solamente habíamos escuchado su voz y no lo habíamos visto ni nos habíamos tomado la foto y todo esto. Pero bueno, es una anécdota de esa ventaja de la radio y el teléfono. Aquí también les comento los puntos fuertes de la radio. El primero es el medio de comunicación de mayor penetración mundial, tanto en sociedades desarrolladas como en vías de desarrollo, por lo que hablábamos de la accesibilidad. Es un medio de bajo costo en la red técnica de producción, difusión. Es el único medio gratuito para absolutamente todo el mundo, es decir, usted no tiene que pagar para escuchar ninguna emisora de radio, ni AM ni FM. Aquí además, lo que les comentaba también con la televisión, ¿no? No es necesaria una suscripción ni nada por el estilo. Acompaña al hombre itinerante en su automóvil o andante de bolsillo para cualquier lugar. Y es así, nosotros podemos estar en absolutamente cualquier lugar y puede haber una transmisión de radio que podamos escuchar. No necesariamente podemos estar en cualquier lugar y ver televisión. De hecho, hay carros y camionetas a las que se les puede poner un televisor, pero no es tan común como la radio, que absolutamente todos los carros, todos los autobuses, incluso las motos ya tienen transmisión radial. La información en directo al momento o elaborada diferida, el tema de el en vivo y que también puedes tener, por ejemplo, los micros que son grabados o suelen ser grabados, pues conviven con la programación en vivo. De repente acaba un programa en vivo, viene un micro pues grabado que incluso puede repetirse varias veces durante el día o varias veces durante la semana y después volvemos otra vez a la programación en vivo. Y eso es sumamente común. No requiere atención de varios sentidos, sino solo el oído. La persona puede estar haciendo otras cosas mientras escucha la radio. Tal cual, nosotros no podemos pues estar bañándonos viendo televisión, pero sí podemos hacerlo escuchando la radio. Podemos estar cocinando y estás escuchando la radio y le estás prestando absoluta atención, mientras que, por ejemplo, con otros medios necesitas tener la mirada puesta en la pantalla o en el teléfono o en la computadora. En el caso de la radio, esto no es necesario, obviamente por la ventaja de que es audio. Aquí también les coloco, para escuchar la radio no necesariamente debe haber energía eléctrica. Esto también en el caso venezolano es muy importante. Podemos no tener luz y escuchar la radio y saber qué es lo que está pasando. La publicidad es más económica que en otros medios tradicionales masivos. Esto sigue siendo una gran ventaja en cuanto a empresas, el tema de las cuñas radiales, porque es barato invertir en esto y llega a muchísimas personas. Es decir, la relación costo-beneficio es alta, es poco costoso y el beneficio llega a miles o a millones de personas. Su público puede ser analfabeta, usted puede no saber leer y escribir y usted puede escuchar la radio perfectamente. Aquí vemos un estudio de radio increíble. Los estudios de radio no suelen ser tan increíbles. Este está muy bien equipado, está muy chévere. Aquí les hablo del lenguaje radiofónico. Esto es algo muy importante porque es con lo que van a hacer su guión radiofónico. Y es importante también entender que cada medio de comunicación tiene un lenguaje propio y diferente. El lenguaje radiofónico tiene características específicas. Fíjense que aquí les pongo que es el conjunto de formas sonoras y no sonoras representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los efectos sonoros, el silencio, cuya significación, disculpen, viene determinada por el conjunto de los recursos
técnico-expresivos de la reproducción sonora y el conjunto de factores que caracterizan el proceso de percepción sonora e imaginativo visual de los radioyentes. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que al final dice la percepción sonora y el imaginativo visual. ¿Por qué? Porque el radioescucha es un co-creador de esa realidad o de esa narrativa de los hechos que usted está contando, en el caso de que usted sea la persona que está transmitiendo la información a través de la radio, ese ancla, ese periodista. Si nosotros le decimos a las personas que nos escuchan a través de la radio, el elefante estaba allí, pues cada una de las personas que nos está escuchando se va a imaginar un elefante distinto, dependiendo de su percepción sonora, dependiendo de sus experiencias previas, dependiendo de si es un niño, pues probablemente se imaginará a Dumbo, si es un adulto, probablemente se imaginará un elefante en África. Y esa capacidad imaginativo-visual en la que a través de la imaginación creas una imagen de algo que no estás viendo, sino que lo estás haciendo por la descripción de lo que estás escuchando, fíjense lo importante de lo que estoy diciendo, te implica o te invita, te exige que seas lo más descriptivo posible en esa narrativa que solamente implica audio, para que la persona pueda imaginarse ese elemento que tú le estás describiendo de la forma más exacta posible. En la televisión no, en la televisión tú dices el elefante y la persona está viendo la imagen o el video del elefante, pero en la radio no, en la radio se lo tiene que imaginar y por eso tenemos que describirlo muy bien. Aquí les coloco una imagen, fíjense que aquí estamos al aire y el micrófono, que es la herramienta principal. Aquí les explico AM y FM, la verdad es muy sencillo, no me voy a detener aquí. Amplitud modulada es AM, frecuencia modulada es FM. Aquí les explico la principal diferencia. Pues una tiene muchísimo más alcance o ancho de banda, pero la calidad no es tan buena y la otra tiene pues un ancho de banda muchísimo menor, pero con mejor calidad. La que tiene un ancho de banda o que llega más lejos, por decirlo de forma muy coloquial, es la AM, aunque la calidad del sonido no sea tan buena, y la FM pues cubre un rango menor de espacio porque su ancho de banda es menor, pero permite que los sonidos transmitidos tengan mejor calidad. Aquí vemos un ejemplo de una transmisión AM y FM. Aquí vamos a hablar de los géneros radiofónicos, tampoco me quiero detener demasiado allí. Tenemos el noticiario, tenemos el magazine, tenemos el radioteatro, tenemos el micro. Un noticiario no es más que un noticiero, la narración de hechos noticiosos. Pueden ser actuales o pueden ser pasados. El magazine, pues tiene más que ver con un programa tal vez de entretenimiento, es como una revista, pero escuchada. El radioteatro es lo que se hacía al principio, en esos inicios de la radio, que es la narración o la transformación a formato audio de esos géneros literarios y de esas piezas literarias. Y el micro, no sé si conocen Nuestro Insólito Universo, es un ejemplo de un micro muy bueno. Dura un tiempo mucho más corto que un programa, es pregrabado por lo general o grabado y trata un tema en particular del que se puede hablar en varios episodios o sí, en varios micros que tienen que ver con lo mismo. Se parece muchísimo al podcast, pero no llega a serlo. Aquí esto, la idea es que lo consulten después, pero son los géneros radiofónicos. No solamente hay los que les expliqué antes, sino fíjense todos los que hay, son muchísimos. Aquí les pongo los informativos, los educativos, otros géneros, hay muchísimos. En la siguiente vemos otros, la charla, el noticiero, la nota, la crónica, el comentario, el diálogo, entrevista informativa, indagatoria, hay muchísimos y hay muchas clasificaciones dependiendo de los distintos autores que además se los dejo abajo. Fíjense, algunos cortos, algunos largos, y ahí lo pueden consultar. Aquí hay muchísimos más, algunos más informativos, algunos no tan informativos. Y esta parte es sumamente importante porque aquí vamos a hablar de algo que ustedes tienen que conocer a la hora de la realización de su programa, que son los roles que hay dentro de la cabina de radio.
Ustedes van a tener que hacer su programa de radio o podcast, es un trabajo grupal, es una evaluación grupal, y por lo tanto dentro del grupo ustedes van a tener que decidir quién va a ocupar cada uno de estos roles. Tenemos a los locutores. Obviamente los locutores son los anclas, son los que van a estar frente a los micrófonos, en el caso de la televisión frente a las cámaras. Los operadores son estas personas que están detrás de la consola, detrás de lo que tiene que ver con los efectos de sonido, la música de fondo, la musicalización. Si de repente ustedes quieren hacer una especie de dramatización o están diciendo algo, imagínense que hay un botón que dice risas o un botón que dice aplausos o un botón que dice gente llorando o de repente una explosión o sí, todo este tipo de efectos especiales que se pueden ir agregando a lo largo del programa, se encarga de eso pues el operador. Puede ser uno o pueden ser más. El productor es la persona que se encarga de hacer el esquema o el bosquejo del programa. Es decir, aquí va el saludo, aquí va el cierre, aquí mandamos a comerciales, o aquí vamos a espacio publicitario, que sería el caso de la radio, comerciales en televisión. Pues en el caso de la radio vamos a pasar a espacio publicitario para decir algunas cuñas o escuchar algunas cuñas pregrabadas. Vamos a tener a tales invitados y es la persona encargada de contactar a ese invitado especial, hacer la llamada telefónica, colocarlo al aire, darle las gracias después. Si hay de repente una llamada en vivo, pues es la persona encargada de contactar segundos previos a la llamada en vivo a la persona, decirle ya te vamos a colocar al aire, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco ese es el trabajo del productor, es la persona encargada del programa de principio a fin, de todo lo que allí va a suceder. El guionista es la persona que va a escribir el guión radiofónico y obviamente trabaja muy de la mano del productor porque son los que crean ese espacio, ¿no? Que viene primero, que viene después, que va a pasar aquí y va a escribir absolutamente todo lo que allí va a suceder. Si hay noticias, pues es la persona que escribe la narración de esas noticias. Si hay entrevista, pues es la persona que escribe las preguntas que van a ocurrir en esa entrevista. Y en el caso de ustedes, todos van a ser los guionistas, porque el trabajo escrito lo deben realizar entre todos, es un trabajo grupal, entonces en este caso no va a haber un guionista, sino que todos van a asumir este rol de guionista radiofónico. Los anunciantes son las personas que permiten que la radio exista, gracias a que pagan un espacio publicitario o una cuña para poder mantener el programa y poder pagarle a los locutores y a todo el equipo. Esos anunciantes ustedes los van a elegir, pueden ser desde su mamá que hace cupcakes hasta una empresa como McDonald's y ustedes deciden, ustedes pueden crear un producto y que ese producto sea anunciante de su programa, no hay ningún tipo de limitación en cuanto a la creatividad en este aspecto, ustedes pueden poner a los anunciantes que quieran. Y aquí les coloco, pues obviamente, qué tiene que contener ese guión radiofónico. Aquí atrás hablábamos, disculpen, aquí atrás hablábamos, déjenme pasar a la lámina anterior, de los locutores, los operadores, productor, guionista, anunciantes, pues dentro de este rol de guionista, cómo debe ser ese guión, qué debe contener. Y eso nos lleva a esta lámina. Hay algo que se llama pauta y hay algo que se llama escaleta. La pauta va a ser esa segunda página, la primera es la portada, la segunda es la pauta. Y es una descripción del programa que debe contener absolutamente todos los aspectos que yo les coloco acá. El nombre del programa, el tipo de programa, el target del público, a quién va dirigido, la duración, esto, pues la duración ya ustedes la tienen en las pautas. El tipo de programa lo deciden ustedes también, si es un programa de opinión, si es un programa informativo, si es un programa de repente de espectáculos o de entretenimiento, si es un programa que tiene que ver con, dependiendo de los géneros radiofónicos que encuentren antes, ustedes pueden elegir absolutamente el tipo de programa que deseen. Ahí tampoco hay limitación. Y el nombre del programa también, ustedes lo crean. Mire, profe, nuestro programa va a ser sobre fútbol, entonces lo vamos a llamar Fútbol Total versión 2 porque va a ser como Fútbol Total el de la televisión, pero va a ser en formato de radio, de podcast y tal, entonces le pusimos este nombre. No hay ningún problema, no hay limitaciones en cuanto a eso tampoco. El target público, ¿a quién va dirigido el programa? Ustedes tienen que delimitar eso. Si nosotros vamos a dirigir el programa a economistas, pues entonces se colocan allí personas, venezolanos de tal a tal edad,
de tal a tal estrato socioeconómico, que tengan estos gustos o que estén interesados en temas que tienen que ver con la economía, posiblemente estudiantes de economía, personas egresadas o profesionales economistas que estén interesados en estos y estos y estos temas. Y eso tiene que estar también bien delimitado para que tenga coherencia lo que ustedes van a decir y cómo lo van a decir con ese público. Si su target y su público es un público infantil que está yendo al colegio en las mañanas, pues entonces también habrá que especificarlo allí. La duración del programa, como les dije, está en las pautas y aquí van a especificar quiénes del grupo asumieron qué roles. Fulano y fulanita van a ser los locutores porque son los que hablan mejor y tal. El productor va a ser menganito, que le encanta toda esa parte. El operador va a ser fulano, que es un duro en edición, postproducción, y le gusta el tema del audio o quiere aprender por ese lado. El guionista, ahí van a colocar los nombres de todos los integrantes del grupo porque todos deben participar en la construcción del guión radiofónico. Los anunciantes, profe, nosotros elegimos McDonald's, Excelsior Gama y los Costilla, cualquier cosa, lo que deseen. Y las secciones, esto también es importante, hay 2 secciones obligatorias que deben estar en su programa, que van a ser el noticiero y la entrevista. Ahora, su programa no tiene que tener solo esas 2 secciones. Ustedes pueden inventar otra sección si lo desean. Profe, mira, nosotros queremos crear una sección que sea preguntas rápidas, preguntas y respuestas rápidas. No hay ningún tipo de problema ahí. Ustedes perfectamente pueden crear eso, pueden tener una sección de preguntas y respuestas rápidas en las que, o preguntas y respuestas de sí y no. No hay ningún problema. En la sección de la entrevista, ustedes, además de la entrevista como tal, queremos hacerle esas preguntas rápidas al invitado. No hay ningún problema, profe. Nosotros queremos, además de la sección del noticiero y de la entrevista, tener una sección que vaya dedicada a contar chistes. No hay ningún problema, lo pueden hacer. Ahí también dejen volar su creatividad y dependiendo de su tipo de programa, creen alguna sección chévere. Yo recuerdo una sección que me encanta, que tenía el programa de, no recuerdo si era de Román Losinski o de César Miguel, que la sección la creó Lila Vanorio, con quien ustedes van a tener un encuentro y un conversatorio. Ella creó esta sección que se llamaba Mi Primer Sueldo. Y en esta sección de Mi Primer Sueldo, lo que se hacía era preguntarle al invitado cuál había sido su primer sueldo. Pero eso te permitía, de repente tenías un invitado que era, no lo sé, que hoy era un ingeniero y te decía, sí, mira, mi primer trabajo fue en una empresa repartiendo helados. Yo era repartidor con el carrito y las campanitas de helados Tío Rico o de helados Jefe. Y comencé por allí y resulta que mi primer sueldo en ese momento se lo di a mi madre para retribuirle todo lo que ella había hecho por mí a lo largo de mi crianza y tal. Y de repente tenías a otra persona que te decía, mira, yo con mi primer sueldo pagué la inicial de mi carro o pagué la primera cuota de mi apartamento para mudarme solo. Y tú decías, wow, eso también te está hablando de otra Venezuela, ¿no? Que te permitía hacer ese tipo de cosas. Y por ahí ya podías sacar otras reflexiones que no necesariamente ibas a tener diciendo, no, porque antes la gente vivía bien y hoy vivimos mal porque el socialismo, no, sino simplemente a través de la anécdota, a través del storytelling, a través de la historia de una persona que probablemente admiras, que es famosa, que está en la opinión pública y que está teniendo esa entrevista, te está contando cuál fue su primer sueldo y qué hizo con él. Y era una sección súper divertida, súper dinámica. Por ejemplo, en la sección que tiene el programa de Shirley Bernaghi, en el que ella decía un playlist para Venezuela y cada uno de sus invitados ha pasado por esa sección a decir una canción que le dedicaría a Venezuela. Algo, creo que va por ahí la cosa o es algo de ese estilo. Otra sección que recuerda en este momento de algún programa que ya exista puede ser una sección que tiene, creo que es el programa de Viviana Givelli, en el que hablan por teléfono con alguien. Imagínense el programa ¿Quién quiere ser millonario? Cuando puedes llamar a un amigo, a ese comodín. Pues la sección de su programa va más o menos por ahí. Resulta que tiene un invitado y hacen un contacto telefónico con alguien importante para ese invitado. Ese tipo de cosas son secciones que ustedes pueden crear para su programa, dependiendo del tipo de programa. Como les digo, puede ir desde contar chistes hasta leer más noticias de forma, no lo sé, jocosa, divertida, desde
cualquier cosa, en realidad cualquier cosa siempre que no se salga del respeto, de la formalidad, o sea, no hay ningún problema con esta parte. De todas maneras, si ustedes tienen dudas, si creen que es algo sumamente disruptivo que pueda causar problemas, pues me preguntan y listo. Los números de página. Ese documento, además de la portada y además de esta pauta, tiene que tener los números de página. Tiene que tener página 1 de 4, página 2 de 4, página 3 de 4, página 4 de 4 en el caso de que sean 4. Y esta numeración de página no va a comenzar en la portada y tampoco va a comenzar en la pauta. Va a comenzar en la tercera página, en este caso, que sería la escaleta. Es decir, la hoja 3 en realidad va a ser la página 1 en esa numeración. Y aquí es donde comienza la escaleta. La escaleta es donde ustedes van a colocar absolutamente todo el contenido del programa. Y la escaleta se parece a lo que tenemos en la siguiente lámina. En esta no, en esta les coloco los términos presentes en el lenguaje radiofónico. Aquí les coloco algunos términos: parrilla, indicativo, acotaciones, parlamentos, cápsula, rúbrica, fondos, efectos. Ustedes van a tener el glosario, de hecho ya lo tienen en la página web de la materia y en módulo 7. De todas maneras, pueden consultarlo, la idea es que lo hagan para que puedan comunicarse de la forma correcta. Es decir, si nosotros estuviésemos en el estudio de radio de la universidad y yo escucho a alguien diciendo, mira, pon ahí el comercial, pues ese grupo va a tener mala nota, porque la idea es manejar los términos correctos y decir, mira, vamos a darle a reproducir a la cuña, porque un comercial es en televisión y en radio se llama cuña, ¿sí? De repente el tema de las cortinas o las cortinillas, mira, ponte ahí la música que va en el medio. Eso no se llama así, eso se llama cortina. Es una cortina que separa cada una de las secciones. De repente cuando escuchamos una música y una pregrabación en la que con esa música de fondo se introduce a la sección que dice, ahora vamos a escuchar la sección Mi primer sueldo. Tan, 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 tan. Pues eso es una cortina. Y entonces a partir de allí comienza esa nueva sección del programa. Estás dentro del mismo programa, pero sabes dividir las partes del programa y por lo general se hace es con estas cortinas o cortinillas. Los efectos son de sonido, si queremos contar un chiste, entonces ponemos risa, o si queremos abuchear a alguien que dijo algo que no era, pues este tipo de sonidos, todo eso se pone a través de lo que llamamos efectos. También hay otros, fíjense que se los coloco acá, los promocionales, hay otros que deben conocer también cuál es el indicativo, la parrilla que va a ser esa serie de mensajes, la rúbrica, el punto, todo eso lo tienen en ese glosario. Y en esta página sí vemos lo que es la escaleta. Fíjense que está la enumeración de página del lado superior derecho. Ustedes lo pueden colocar en otro lugar de la hoja, no tiene que ser a juro del lado superior derecho. Pero sí debe estar la enumeración. Aquí les coloco también el tiempo, el operador y el contenido. Estas tres columnas deben estar. Ustedes van a hacer un cuadro en el que van a tener en una columna el tiempo, en otra columna el operador o las indicaciones técnicas para el operador, todo lo que se va a estar escuchando que dependa del operador, y en la tercera columna lo que tiene que ver con el locutor, cuál es el contenido que el locutor va a estar leyendo y diciendo a lo largo del programa. Aquí el tiempo está mal, por favor no se vayan a guiar de este ejemplo, porque fíjense que el tiempo va de 0 a 15 y después en lugar de ir de 16 a, no lo sé, 30, vuelve a 0. Eso está mal. Es decir, si aquí el programa inició de 0 a 15, pues obviamente lo que venga va a ser a partir del segundo del minuto 16, no otra vez de 0. Entonces aquí seguía de 0 a 15, luego de 16 a 30, luego de 31 a el minuto 6, en fin, del segundo 31 al minuto 6 y por ahí van las cosas. Para que ustedes puedan cronometrar más o menos cuál es la cantidad de tiempo que quieren dedicar a cada sección del programa. Es decir, si ustedes tenían pautado que la entrevista durara 9 minutos, pues ustedes colocarán acá del minuto 0 al minuto 9. Obviamente aquí tendrán que incluir la cortinilla de entrada, aquí tendrán que incluir
la presentación de la sección 2, aquí tendrán que incluir de repente las 3 cuñas y entonces al final su entrevista no termina empezando al inicio, desde el minuto 0, sino en realidad comienza en el minuto 4. Desde el minuto 4 al minuto 13 es la entrevista. Si ustedes al momento de estar en vivo ven que van por el minuto 14 y siguen en la entrevista, pues eso está mal. Ustedes saben, mira, tenemos que ir cerrando, allí el productor tendrá que hacer un trabajo de avisar, mira, tenemos que concluir porque nos pasamos del tiempo que estaba estipulado dentro del programa y de la programación para la entrevista. Eran 9 minutos y resulta que van 14. Entonces, el tema de la columna del tiempo es una guía sumamente importante para que eso salga bien, ¿ok? Aquí tenemos el tema del operador, pues por supuesto todo lo que tiene que ver con sonido. Efecto de sonido, el teléfono sonando, ring, 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 desde cuándo hasta cuándo lo tiene que poner, cuánto dura ese sonido, cómo se llama ese archivo. Fíjense que si el archivo se llama track 17, nosotros no podemos poner aquí el efecto de sonido del teléfono, sino que hay que especificarle al operador cómo se llama el archivo para que él sepa a qué archivo le debe dar play y qué archivo debe reproducir. En este caso, track 2. Pues ese archivo de audio debe tener el mismo nombre, debe llamarse track 2, para que el operador pueda saber qué es lo que necesita colocar. Seguimos con la escaleta. Fíjense que aquí ustedes pueden invertir el orden, es decir, no tiene que ser la primera la del tiempo, fíjense que aquí es la última. Y además de tener la columna del tiempo que diga el intervalo de tiempo, es decir, del minuto 4 al minuto 7, ustedes también pueden tener la duración. Pueden hacer las 2 columnas o pueden hacer solo una. Pueden hacer solo esta columna en la que aparece el intervalo de cuál a cuál minuto, o pueden hacer las 2 columnas que te dice en qué minuto de programa vas y la otra te dice la duración de este espacio del programa. A mí me parece más sencilla la primera. Esta me parece mucho más sencilla. Simplemente de cuál segundo a cuál segundo o de cuál minuto a cuál minuto va lo que aparece en las otras columnas. Me parece que es mucho más fácil. Esta es un poco más complicada. Y fíjense que la narración debe estar perfectamente escrita. Allí en el caso de la entrevista, si la persona en ese momento va a hacer una pregunta, pues aquí no debe decir pregunta 2, pregunta 1, pregunta 3, sino que debe estar escrita de forma textual la pregunta. ¿Qué opina usted de, ok, esto tiene que ser muy textual, el tema del guión? Absolutamente todo lo que se va a decir debe aparecer aquí. Y fíjense aquí abajo cómo están separadas en el guión radiofónico las secciones. Si viene aquí, fíjense que dice corte comercial en el caso de guión televisivo, y cuña, como aparece entre paréntesis, es lo correcto para el caso de guión radiofónico. En este caso se debe colocar, si viene una nueva sección, se debe colocar con el nombre de la sección, así de forma pues separada, ¿no? Separando, fíjense que aquí dice bloque 2, aquí vemos una imagen de una persona que está haciendo uso del micrófono, está en una cabina de radio, leyendo el guión radiofónico. Y aquí vemos la diferencia entre eso que hoy conocemos como las nuevas formas de hacer radio, que son el podcasting y el streaming. Un podcast es un archivo que contiene datos de audio y en algunas ocasiones de video, subtítulos o notas. El pod, pues obviamente viene de iPod, y broadcast, que significa difusión y retransmisión. De allí viene el nombre. El podcasting no es más que la acción de distribuir esos archivos llamados podcast, esos archivos multimedia, normalmente a través de un sistema de sindicación de contenidos. Yo no sé si conocen esto, los famosos RSS. Si alguien ha programado páginas web en algún momento o ha utilizado la creación de plantillas como WordPress para la creación de páginas web, conocerá más el término de los RSS, pero esto permite al usuario el tema de la suscripción a, en este caso, los podcasts, para poderlos descargar, para poderlos tener allí en streaming, para poder incluso escucharlos estando con el teléfono en modo avión o sin tener conexión a internet después de haberlos descargado. Un poco la plataforma Spotify, si la conocen, pues allí usted puede descargar los audios o descargar las canciones y escucharlas después cuando el teléfono no tiene conexión a internet, porque las tiene allí
descargadas, es decir, el tema del streaming. Y acá les coloco pues lo que diferencia el podcast de un archivo de audio común, es esa posibilidad de suscripción o de sindicación. Es lo que usted hace con un blog. Usted no se suscribe a un audio, pero sí se suscribe a un podcast, que además por lo general no es uno único, sino es una serie de episodios o una serie de programas a los que usted está suscrito, que tienen una periodicidad, que usted sabe, mira, este es semanal o es mensual o es todos los días o es todos los jueves, y usted sabe que eso va a suceder o que va a ocurrir, el siguiente capítulo, el siguiente episodio de ese podcast. Además, no necesita buscar los contenidos, sino que los va a recibir porque usted está suscrito. ¿Qué más les coloco acá? El tema del software. Usted lo puede escuchar en streaming, un poco lo que ya hemos dicho, para descargarlo en su dispositivo para un consumo posterior. Acá el streaming consiste en la distribución de audio o video por internet. La palabra streaming se refiere a que se trata de una corriente continua, además sin interrupción. Fíjense que la principal diferencia que tiene con la televisión es la publicidad. Es decir, aquí no van a interrumpir el momento clave y cumbre de la novela o del programa o de la serie para mandarnos a ver comerciales, sino que lo podemos ver de forma continua sin esa interrupción y podemos ponerle pausa, darle play absolutamente cuando queremos, verlo en el horario que queremos, y en eso consiste principalmente. Y aquí les coloco una frase sumamente importante que dice: los medios para consumir los productos de audio son tan accesibles como los medios para producirlos. Y esto no solamente aplica a los productos de audio, yo creo que hoy en día el tema del acceso a la producción de productos audiovisuales, valga la redundancia, es tan sencillo como los medios para consumirlos. Es decir, estamos a un clic de darle play al contenido que produjo otro, pero también estamos a un clic de generar un contenido que otros, incluso miles, puedan llegar a escuchar y a consumir. Esto es sumamente importante. Allí les coloco el autor. Esta reflexión dice: la radio del futuro, por más innovaciones técnicas, seguirá basándose en la comunicación oral con la audiencia, en la magia de la palabra, de la música, de los sonidos del ambiente, del silencio. Este es el contacto humano para ahuyentar soledades, acompañar, informar, entretener y, en suma, para seguir manteniendo al ser humano vinculado al elemento primigenio y de mayor riqueza a lo largo de su historia, como lo es la tradición mediante la comunicación oral. La radio se ha convertido en la amplificadora de tal tradición. Mariano Cebrián Herreros. A mí esta frase me gusta muchísimo. Creo que dice muchísimo no solamente de la radio, sino de nuestra materia, de esta cátedra. Así que los invito a que vuelvan a leerla, a que la compartan y a que la hagan suya, porque obviamente si eligieron esta carrera es porque, independientemente de que se vayan a dedicar o a la publicidad o al guionismo o al periodismo, este tema del mundo audiovisual y de la radio es bellísimo, y como comunicadores sociales integrales debe también formar parte de su vida profesional. Con esto ya estamos llegando al final, y aquí les pongo: la radio está en posesión no solo del mayor estímulo que conoce al hombre para los sentidos, la música, la armonía y el ritmo, sino que al mismo tiempo es capaz de dar una descripción de la realidad por medio de ruidos y con el más amplio y abstracto medio de la divulgación de que es dueño el hombre, la palabra. Fíjense qué bello, qué importante, y además qué importante que lo dijo hace más de 50 años y que todavía tiene absoluta vigencia.
Así que ahora te toca a ti, ahora le toca a cada uno de ustedes hacer suyo este medio de comunicación tan hermoso que es la radio, crear su programa de radio o crear su podcast para que todos en la clase podamos disfrutar de ese contenido, que además va a ser una experiencia chéverísima porque es un trabajo grupal. Y con esto llegamos al final de esta clase sobre la unidad 5. Ahí estamos, para poder dar el cierre de esta clase. De todas maneras, cualquier duda que tengan al respecto, lo que sea en cuanto al trabajo grupal, ustedes ya van a recibir las pautas, van a recibir las coordenadas de ese encuentro y de ese conversatorio que vamos a tener con esta invitada súper especial que es Lila Vanorio, quien es productora y locutora de radio desde hace muchísimos años. Es la persona además o el cerebro que ha estado detrás de programas exitosísimos como el de Román Losinski, el de Gladys Rodríguez, el de César Miguel Rondón. Es la persona que ha ideado junto con ellos esos guiones radiofónicos y obviamente va a ser un placer que ustedes tengan la oportunidad de hablar con ella, de hacerle preguntas, de contarles de repente las ideas que tienen para su programa y de que ella las valide o les dé nuevas ideas. Y creo que ese encuentro va a ser sumamente interesante y que deberían aprovecharlo al máximo. Ya con esto estamos listos, nos vemos la clase que viene, cuídense mucho, bye.